nombre es Misael Suárez Arquieta. Mi nombre es Guerrero Vélez Héctor y somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Realizaremos este video con el fin de exponer dos importantes temas, que son los siguientes. Es el muestreo y el control estadístico de procesos, en el cual se desarrollarán a lo largo de este video. Al finalizar este video, nosotros nos haremos la pregunta de, en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, ¿en qué utilizaremos este tipo de conocimientos? Para esto tendremos a un invitado especial, que es un estudiante de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Su nombre es Trujillo Hernández Daniel. Bueno, ahora comenzaremos con el primer tema, que es muestreo. Buenas tardes, mi nombre es Daniel y empezaremos con muestreo. Bueno, el muestreo, en ocasiones que no es posible o conveniente realizar un censo, o sea, analizar a todos los elementos de una población, se selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Y ahora que ya nos dices tu definición de muestreo, dinos las características que éstas tienen. Bueno, primero empezaremos con las características que ha de poseer una muestra, las cuales son... Las características que ha de tener la muestra son las siguientes. Aleatoria. Todos los elementos del conjunto deben tener la misma probabilidad de ser elegidos al azar. Homogénea. Una muestra es homogénea cuando es constante en los caracteres de objeto de control. Suficiente. Ni poca ni muestra, ni en cantidad exagerada. Representativa. La muestra ha de ser representativa del resto de la parte o del lote. Ya que nos diste esto, ahora dinos qué es una muestra. Muestra. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población, que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir, ejemplificar las características de esta. ¿Nos has explicado todo esto? ¿Crees o necesites algo más importante para poder realizar un muestreo? Bueno, en el muestreo hay varios factores que influyen, los cuales pueden ser los siguientes. Factores que influyen. Número 1. Homogeneidad. Referente a la constancia en los caracteres de objeto de control. Número 2. Número de porciones extraídas. Será tanto más representativa cuanto mayor sea el número de porciones extraídas independientemente de su volumen total. Número 3. Personal responsable. El muestreo debe ser practicado por el veterinario responsable de la inspección. Número 4. Material utilizado. Debe ser siempre el apropiado para cada producto. ¿Hay algún tipo de error que se pueda presentar en el muestreo? Bueno, cuando se va a tomar una muestra para realizar este procedimiento, existen algunos errores más comunes. Los errores más comunes que se presentan a la hora de sacar una muestra son hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. Se denomina error de muestreo. Número 2. Hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de las originales de donde se tomó la muestra, a lo cual se denomina error de inferencia. En la estadística se usa la palabra población para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio, y el término muestra se usa para describir una porción escogida de la población. Tipos de muestreo. Los tipos de muestreo se dividen en dos: muestreo aleatorio o probabilístico y muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio se divide en 4 secciones: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio por conglomerados. El muestreo no aleatorio se divide a su vez también en 4 secciones: muestreo por cuotas, muestreo intencional o de conveniencia,
muestreo de bola de nieve y el muestreo discrecional. A continuación veremos las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de muestreo probabilístico. Aleatorio simple. Sus características son: se selecciona una muestra de tamaño de población n de una población de n unidades. Cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y conocida como n sobre n. Ventajas: es sencillo y de fácil comprensión. Cálculo rápido de medidas y varianzas. Se basa en la teoría estadística y por tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos. Inconvenientes: requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. Cuando se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuadamente. Sistemático. Características: conseguir un listado de los n elementos de la población. Determinar tamaño muestral n. Definir un intervalo k es igual a n sobre n. Elegir un número aleatorio r entre 1 y k. Seleccionar los elementos de la lista. Ventajas: fácil de aplicar. No siempre es necesario tener un listado de toda la población. Cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. Inconvenientes: si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden contener sesgo de selección. Estratificado. Características: en ciertas ocasiones resultará conveniente estratificar la muestra según ciertas variables de interés. Para ello, debemos conocer la composición estratificada de la población objetivo a hacer un muestreo. Una vez calculado el tamaño muestral apropiado, este se reparte de manera proporcional entre los distintos estratos definidos en la población, usando una simple regla de 3. Ventajas: tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas. Se obtienen estimaciones más precisas. Su objetivo es conseguir una muestra lo más semejante posible a la población en lo que a las variables estratificadoras se refiere. Inconvenientes: se ha de conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación. Conglomerados. Características: se realizan varias fases de muestreo sucesivas. La necesidad de listados de las unidades de una etapa se limita a aquellas unidades de muestreo seleccionadas en la etapa anterior. Ventajas: es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Desventajas: el error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio, simple o estratificado. El cálculo del error estándar es complejo. Funcionalidad del muestreo. El muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso, que llamamos generalización. Es decir, para conocer un universo, lo que hacemos es extraer una muestra del mismo, medir un dato u opinión y proyectar en el universo el resultado observado de la muestra. Esta proyección o extrapolación recibe el nombre de generalización de resultados. ¿De qué depende el tamaño muestral? Antes de calcular el tamaño de la muestra, necesitamos determinar varias cosas. Número 1. Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos: población objetivo, que suele tener diversas características y también es conocida como la población teórica, y la población accesible, la cual es la población sobre la que los investigadores aplicarán sus conclusiones. Número 2. Margen de error o intervalo de confianza. El margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. Número 3.
Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas del 95% de las veces. Número 4. La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Cálculo del tamaño de la muestra desconociendo el tamaño de la población. La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la población es la siguiente, en donde Z es igual al nivel de confianza, P es igual a la probabilidad de éxito o proporción esperada, Q probabilidad de fracaso y D precisión, el cual es el error máximo admisible en términos de proporción. Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población. La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población es la siguiente, en donde n es igual al tamaño de la población, z es el nivel de confianza, p probabilidad de éxito o proporción esperada, q probabilidad de fracaso, d precisión o error máximo admisible en términos de proporción. Encontramos con Suárez Arquieta, Alan Misael, en el cual nos platicará sobre el tema de control estadístico de procesos. En este primer paso vamos a hacer la pregunta de ¿qué es un proceso para ti? ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de fenómenos asociados al ser humano que se desarrolla en un periodo de tiempo finito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. Explicaste para ti qué es un proceso. Ahora contéstame esta pregunta. ¿Qué es el control estadístico de proceso? Ahora que sabemos qué es un proceso, podemos decir que el control estadístico de un proceso son gráficos de control que permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de todos los eventos que importan. Dinos para ti qué es un diagrama de control. En los gráficos de control o diagramas de control se utilizan para controlar el desarrollo de los procesos de producción y edificar posibles inestabilidades y circunstancias anómalas. Ahora nos podrías explicar cómo se formula un diagrama de control y cuál es su función. ¿Cómo se formula un diagrama de control y su funcionalidad? Como se puede ver en la imagen, tenemos un diagrama sobre una empresa de producción en la cual se encuentra el personal, el equipo, materiales, métodos y medio ambiente, que es el input. Todo esto es menester para el proceso, el cual se utiliza con métodos estadísticos, los cuales son ocupados para evitar todo tipo de errores dentro de la producción. Esto está en base a la forma que trabajamos, ya sea en el proceso o sistemas. Todo esto lleva a un producto que es el Optus. Dicho producto se es entregado al cliente, el cual identifica los cambios y las necesidades que él necesita para saber si es necesario tenerlo o no y regresar nuevamente al paso 1. Bueno, y ahora, ¿qué son las gráficas de control? Bueno, una gráfica de control proporciona una base para decidir si la variación en los resultados se debe a causas comunes en control o a causas asignables fuera de control. Y bueno, ¿y cuántos tipos de gráficas existen? Existe una gran variedad de gráficas. ¿Cuántos gráficos de control existen? Existen 3 tipos de gráficos de control, X, R y N. El gráfico X nos ayuda a conocer si nuestro proceso se encuentra dentro de las especificaciones. El R, usada para monitorear la variedad en la muestra. El P, usada para monitorear la proporción de la pieza defectuosa. También existe la gráfica NP, usada para monitorear el número de artículos defectuosos en una sola muestra. La medición de las variables y los rasgos de estas nos indican si nuestro proceso es constante o no. Si hay una gran variación en nuestros valores, significa que el proceso está fuera de control, o en otras palabras, que existe variables asignables o atribuibles que están ocasionados en una variación. Dentro de los gráficos de control se divide en gráficos de variables y gráficos de atributos. El gráfico de variables está dividido en gráfico Y y gráfico Z, y los gráficos de atributos en gráfico P y gráfico C. ¿Dónde se aplica todo esto en la ingeniería mecatrónica? Bueno, hay demasiados ejemplos,
Uno de ellos, en los automóviles actuales, incorporan tecnología cada vez más compleja para satisfacer las exigencias de los clientes globales. Presión constante para mantener precios bajos, cadenas de suministros globales y cada vez más complejas, demanda creciente de innovaciones con poco tiempo para llegar al mercado. Como consecuencia de estos desafíos, la gestión de calidad de la industria automotriz requiere visibilidad en tiempo real, en las plantas y alrededor del mundo, en un mundo proactivo, como bajar los costos, aumentar la calidad a través del mejoramiento continuo y asegurar el cumplimiento de las certificaciones. En conclusión, el propósito principal es mejorar los procesos continuos mediante la reducción de la variación. En el logro de la meta principal, también se logran los siguientes objetivos: mejorar la satisfacción del cliente y reducir las quejas de los clientes, reducir o eliminar la cantidad de inspecciones por lotes, la realización de un nivel de calidad predecible y constante, mejorar la comunicación entre departamentos y entre el personal, aumentar la motivación de los empleados y aumentar la productividad.